El Alba del Arte es una serie de 8 capítulos que está realizada por la televisión del Principado de Asturias sobre el arte paleolítico que se conserva en las cuevas de esta zona de la región cantábrica. En Asturias, hasta el momento, se han descubierto más de 50 cuevas que conservan en su interior restos de grabados y pinturas que los especialistas hemos situado en una cronología del Paleolítico Superior. Es cierto que en muchas de estas cuevas no se puede acceder por su complejidad y al mismo tiempo porque son un patrimonio muy frágil. Como digo, no puede acceder el público en general. Y esta es una de las razones que nos han llevado a trasladar a ese público parte de ese arte paleolítico que se conserva dentro de las cuevas. Se han grabado más de 30 cuevas, entre las cuales, lógicamente, están colocadas en un lugar de privilegio las 5 cuevas que son Patrimonio Mundial de la UNESCO, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Esas 5 cuevas, desde el oriente, iniciando con el Pindal, que está, como se sabe, en la frontera con Cantabria, y al mismo tiempo que Tito Bustillo, que Jonín, que Covaciella, para terminar con la cueva de Candamo, que es la cueva más occidental, que es la cueva límite, que es la cueva en la frontera, porque más allá de Candamo, hacia el occidente, ya no hay cuevas. Y ya no hay cuevas porque no hay caliza. Y no hay caliza, efectivamente, porque cambia el sistema geológico. Y eso nos obliga a pensar que el arte del Paleolítico Superior se realiza o se realizó en otras zonas, en otros sitios, en otros lugares, pero no dentro de las cuevas. Los especialistas nos hemos realizado muchas preguntas. ¿Es arte o no es arte? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Qué ritos o ceremonias realizaban delante de este arte? ¿Qué significa este arte? ¿Cuándo se hizo este arte? ¿Qué cronologías son las que podemos situar y colocar en este arte? Todas estas preguntas y muchas más son las que, sin duda alguna, muchas de ellas sin respuesta clara, son las que queremos acercar al público en general. Hoy, todo el mundo puede leer en los medios de comunicación que efectivamente el arte paleolítico ya no es solamente patrimonio del Homo sapiens, sino que más o menos se vislumbra hacia el Neandertal. Todo el mundo puede ver que ya no solamente tiene cronologías de 30.000 años, sino que se acerca casi a unos 60.000 años. Todo el mundo está en situación de poder entender que esos ritos relacionados con el chamanismo, que esos ritos relacionados con algún tipo de ceremonias son los que han llevado a nuestros hombres prehistóricos, a nuestros ancestros prehistóricos, de esas culturas llamadas solutrense, magdaleniense y las más antiguas con el auriñaciense, a plasmar dentro de todas estas cuevas todas esas grafías. ¿Es arte o no es arte? Los que defendemos que sí debe considerarse arte, entendemos que el arte es todo aquello que logra emocionar, todo aquello que logra conmover. Por lo tanto, espero que todos los que vean esta serie se emocionen y se conmuevan. Muchas gracias. Bien.
En la cuenca media del río Nalón se concentran las cuevas de la Viña, los Murciélagos, el Molín, Godulfo, Conde y la Lluera. Todas ellas aparecen como jalones de una frontera física y cultural que culmina en esta montaña, la Peña de Candamo. El Valle del Nalón cuenta con un gran santuario paleolítico, la Cueva de la Lluera. Pero la red fluvial formada por este río y sus afluentes reserva un lugar próximo a su desembocadura para la más importante, la que supone el límite más occidental del arte prehistórico europeo. Candamo. Más allá de Candamo desaparecen las formaciones kársticas y comienzan a predominar las rocas cuarcitas. Así, el hombre paleolítico ya no encuentra cuevas en las que pueda refugiarse del frío, ni paredes en las que contar más historias. Curiosamente, la cueva de Candamo nunca fue usada para vivir. Para nuestros ancestros prehistóricos, tenía otra función. Era su auditorio, su centro religioso, su altar. Es cierto que desde los 50 hasta los 70 se establece en la explicación, en la interpretación del arte paleolítico, el concepto de santuario, santuarios decorados, santuarios organizados, etc. Yo daría un paso más, que es el concepto de santuario en el que la carga espiritual del grupo humano, en el que la espiritualidad que debe presidir toda cohesión del grupo, que es necesaria para que el grupo se entienda como tal, esa carga espiritual es la que debemos buscar en estos sitios. Las paredes de la roca, estalactitas y estalagmitas, toman los colores grises, negros, ocres y marrones de la pigmentación natural. También los blanquecinos de las calcitas. Esta variedad de tonalidades otorga una singular policromía a las formaciones naturales de las paredes, haciendo de este un lugar lleno de misterio. ¿Qué ideas se habrán formado los primeros visitantes de la cueva a la luz de sus lámparas? No es fácil ponerse en la mente e intentar meterse dentro del hombre paleolítico desde nuestro ámbito. Nosotros estamos contaminados por nuestra cultura. Pero lo que yo creo que sí podemos atisbar es el sentimiento de asombro, incluso de miedo, de temor. Yo creo que el hombre paleolítico, los hombres, cuando entran en la cueva, se dejan llevar por la cueva. Y en este caso concreto, inunda ese sentimiento del hombre, de tal manera que a través de las paredes
a través de las formas, formas que tienen sombra, formas que salen de las estalactitas, de las estalagmitas, de las paredes, y con esa luz vibrante que las lámparas les darían, y con ese silencio, pero ese silencio que se escucha, esa gota que cae, ese constante silencio que ellos escuchan, al final se dejarían llevar y se trasladarían hacia ese otro mundo mental que efectivamente ellos quieren conseguir. El artista o los artistas de Candamo parece que hubieran querido complementar el trabajo de la naturaleza, plasmando en sus paredes un mensaje para el grupo. Pero, ¿cuál? Lo que sabemos es que el artista establece un metalenguaje al colocar repetidamente figuras de animales en un lado u otro de la pared. El hombre paleolítico, viendo ese muro desde un punto de vista topográfico, se da cuenta que está cortado, que está roto por una costra estalagmítica y empieza a decorarlo, empieza a establecer el mensaje a través de pinturas y grabados, teniendo en cuenta las dos zonas que quedan a la derecha y a la izquierda de esa gran costra, de tal manera que en algunos casos repite las figuras. En la derecha hay un gran toro, en la izquierda hay otro toro. En la derecha hay un ciervo, en este caso herido, con venablos posibles. En la izquierda hay otro ciervo también, ellos afrontados o mirando en distintos sitios, de tal manera que algunos de las figuras se afrontan, se repiten. Es como si empezase ya el hombre paleolítico a establecer una decoración en este muro de los grabados para completar el mensaje. Hoy puede verse el muro de los grabados como un solo conjunto de gran plasticidad, que incluye, además de las figuras de animales conocidas como propias del bestiario paleolítico, algunas otras de carácter muy singular. Entre las figuras más representativas están los bisontes. Son bisontes que tienen una especie de perilla o barba pintada y grabada. Hay además grandes toros, grandes bóvidos. En la parte derecha encontramos uno con dos cabezas. ¿Acaso con ese rasgo el artista quiso insinuar un movimiento, como si realmente el toro estuviese caminando? Entre los cérvidos, los cápridos y los caballos, el muro de los grabados presenta unas figuras que han sido discutidas e interpretadas finalmente como antropomorfos.
Un equipo del CSIC, pionero en captación de ventanas tridimensionales en el interior de las cuevas, comenzó a realizar en el 2004 una serie de fotografías de altísima definición en las paredes de Candamo. Los resultados obtenidos en este campo de la física óptica tienen una aplicación directa tanto para la investigación como la divulgación y la conservación del arte prehistórico. El uso de los hologramas de campo profundo, en espacios reales, permite reproducir fielmente las cuevas. De otra parte, mediante el escaneado en 3D, con registros de altísima resolución, se obtiene información muy precisa. Eso permite que las conclusiones que se establezcan ahora o las líneas de observación y de investigación y de análisis que se abren sean mucho más profundas y mucho más ambiciosas que las que podíamos tener cuando todo lo dibujó la misma persona o cuando una fotografía era muy difícil de obtener, muy cara y sobre todo en las condiciones de una cueva muy difícil de que representara fielmente lo que allí hay. Ese problema de documentar, de conocer y de compartir todos la misma información sobre el arte, todos los científicos, pues ha desaparecido en los últimos 10 años. El recorrido virtual, a través del uso de estas tecnologías, permite dar a conocer estos espacios, patrimonio de la humanidad, desde cualquier lugar del planeta. Nadie ignora, sin embargo, que nada es comparable al privilegio que supone poder estar en el centro de este salón. Altamira fue la primera de las cuevas en mostrar arte rupestre. Sucedió en el año 1868. Sautolaz dice que eso es arte. Lo dice en un momento en que los impresionistas todavía no han vendido ni un cuadro y que el arte dominante que estaba de moda era el arte que ahora consideramos el más denostado, el que peor calificamos, ¿no? Marcelino Sanz de Sautuola presentó su hallazgo en 1880. Ese año publica sus breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander. En ese libro se muestra una reproducción del techo de los bisontes. Sorprende cuando Sautolaz demuestra y argumenta sobradamente la remota antigüedad de esas pinturas que él publica en un librito muy bien ilustrado. Sin embargo, la comunidad científica internacional niega el reconocimiento a su estudio y considera las pinturas de Altamira como una falsificación. El hecho de que esas pinturas, si uno las tocara, se manchara de rojo, de ocre, parecía una demostración de que era una pintura reciente y no una pintura antigua que se suponía que debía estar seca o desvaída. Era lo más distinto al arte de la época y por lo tanto ni como arte, ni como antigüedad, ni por no coincidir con el tiempo atribuido entonces a la evolución humana, Altamira se pudo reconocer. Solo Sautolaz estaba en condiciones de reconocer sin duda lo que había encontrado.
los que negaron su autenticidad decían es que en el techo de Altamira no había restos de humo producido por las necesarias hogueras que tuvieron que utilizar para iluminarse. Y es que en el fondo pues eran un poco cortos, porque ya aquellos hombres que eran tan inteligentes como nosotros empleaban lámparas de grasa. Nosotros cuando hicimos el primer Altamira, cuando tuvimos que recrear el primer Altamira, tuvimos que meternos en la piel de aquel pintor y ver cómo trabajó, estudiarlo muy a fondo para ver qué proceso siguió. Y el proceso fue que primero grabó, eso lo estudió Matilde en su tesis, primero hizo el grabado, después dibujó en negro con carbón, después utilizó el rojo como línea y luego como masa extendiéndolo con las manos, siempre empleó sus manos, carbones para los negros, rojos de óxido de hierro para los rojos y sus dedos y sus manos para pintar. En algún caso quizás envolvió el dedo en una piel, en una gamuza, porque hay trazos muy largos de tono rojo que eso no carga el dedo suficiente pintura para hacerlos. Y así fue como lo hizo. Entonces, y hemos llegado a conocerlo y hemos llegado a saber cómo trabajó y a meternos en su piel para hacer este Altamira y los otros dos, porque lo hemos hecho ya 3 veces el techo de Altamira. En el pueblo de Pimiango, cerca de la ermita de Santumedé, y atravesando un pequeño encinar, se llega a esta espectacular cueva. Su interior presenta una sola galería de 300 metros de longitud y cómodo recorrido, cuyos límites están marcados por grandes coladas estalagmíticas. Bueno, aquí tenemos signos, hay unos signos, hay un laciforme, hay unos signos que llamamos claviformes que son muy cantábricos. Indudablemente están en el panel principal, asociados a los animales, tienen un color muy vivo, como se puede ver, y sobre todo desde mi punto de vista porque algunos de ellos son muy característicos del Cantábrico. Es una singularidad interesante que son los claviformes. Luego están los puntos. Los puntos, por el contrario, los podemos ver en más sitios. Los vemos en Llonín, los vemos en el Castillo, los vemos en otros yacimientos y, por tanto, eso le da una cierta homogeneidad. Pero, desde el punto de vista de las figuras animales, es muy interesante ver cómo está representado en el panel 3 de las especies más pintadas o grabadas. El bisonte y el caballo, por un lado, y luego, muy cantábrico, la cierva o el ciervo, en este caso es una cierva. De modo que todo ello es un conjunto muy interesante que da una cierta homogeneidad al bestiario paleolítico. Hay unas especies muy novedosas aquí en el Pindal, entre ellas el mamut y el pez. Pero también aquí en el Pindal hay una escenografía muy interesante, sobre todo un punto muy claro, que es la cierva. Delante de la cierva hay una especie de roca con una forma que parece un telón, y está pintada con unas rayas rojas, hay 2. Por tanto, son unas bambalinas que anuncian la cierva. Naturalmente, detrás de todo esto hay una forma de entender las cosas, hay unos códigos que nosotros no sabemos, pero que lógicamente para ellos tenían sentido. La documentación que nos han dejado los principales investigadores, hasta la fecha, reúne un total de 29 representaciones de animales. 9 de ellas son pinturas, 5 fueron pintadas y grabadas, y 15 solo grabadas. Para intentar conocer la mentalidad de los primeros artistas, debemos retroceder al tiempo en el que los homínidos comenzaron a dar muestras de su gusto por los adornos y el desarrollo de símbolos.
El Pleistoceno superior abarca un periodo geológico entre hace 130.000 y 10.000 años. Tiempo en el que se desarrollan las culturas paleolíticas, desde la musteriense, desarrollada por neandertales, hasta la magdaleniense, protagonizada solo por el sapiens. Para que tuvieran lugar las primeras manifestaciones artísticas en Europa, no solo hubieron de transcurrir larguísimos periodos de tiempo, sino que además nuestros ancestros tuvieron que vencer a un enemigo implacable, el clima. Esta época, este tránsito, lapso temporal, se caracterizó por una alternancia de importantes episodios climáticos, episodios muy fríos y muy áridos, que conocemos como glaciaciones, y que alternaron con episodios más templados, que conocemos como periodos interglaciares o interestadiales, y que se corresponden con momentos templados como el actual. Aquí en Asturias entramos en otro mundo distinto a partir de 70.000 años. Enfrió mucho el clima, empezaron a desarrollarse pequeñas masas de hielo en las alturas, en picos de Europa y en la cordillera. Y entre 70.000 años y 14.000 años tuvimos un periodo mucho más frío que el actual. Bueno, entonces en estos momentos fríos y áridos, el paisaje cambió mucho con respecto al actual. Y en esta alternancia de momentos fríos con respecto a momentos templados, pues también tenemos alternancia de distintos paisajes y por lo tanto de distintas faunas. A nivel un poco más general, en sedimentos marinos, en las costas, se puede recuperar materiales de estas edades y ha habido grandes campañas para sacar sondeos en la margen de Galicia y Portugal, y estos nos aportan los datos más cuantitativos de temperatura y nos indican que el periodo entre 70.000 y 15.000 años no solo era más frío que el actual, sino que era muy variable. Destaca tanto por esta variabilidad que por su grado de frío. Frente al pico Peñamellera se encuentra una de las cuevas más fascinantes de Asturias, Llonín. La cueva de Llonín tiene dos cosas interesantes. Lo primero es un arte rupestre muy sólido, con un bestiario importante, variado, y además de una cronología larga, es decir, hecho por diferentes grupos humanos a lo largo del tiempo. A unos metros de la entrada nos reciben dos ciervas rojas. Dentro de la gran sala de pinturas pueden apreciarse figuras de ciervos, caballos, cabras, bisontes y una figura femenina, casi todas realizadas con pintura roja, negra y grabado. También aparece el reno, un animal poco representado en las cuevas cantábricas. De hecho, si se mira por primera vez, sobre todo el panel principal, lo que más se ve precisamente son los signos, porque una parte significativa de los animales están grabados y por tanto el color se ve sobre todo en los signos. Es verdad que hay algunas figuras también representadas en color, pero los signos son los que canalizan, capitalizan el juego de color negro y color rojo. Las calizas ocupan en Asturias un 33% del territorio. La abundante presencia de ríos caudalosos y la proximidad al mar de las montañas facilita la obtención de recursos necesarios para la pervivencia de las sociedades paleolíticas.
¿Qué necesitamos para que tenga lugar la formación de estas cuevas, de estas cavidades? Pues necesitamos, por una parte, la presencia de caliza, por otra parte, la presencia de planos de discontinuidad, por otra parte, la presencia de agua y, por otra parte, la presencia de dióxido de carbono, de CO2 y, por supuesto, tiempo. A orillas del río Deva, sobre la superficie de roca caliza, se forma una pequeña plataforma desde la que se domina el valle. 4 meses después de descubrir las pinturas de la cueva del Pindal, el mismo equipo formado por Alcalde del Río, Breuil y Mengó abría un nuevo capítulo de la historia del arte rupestre. En esta cueva podemos disfrutar de un conjunto grabado de alto valor artístico y técnico, situado en un lugar privilegiado para ser observado, y en una zona que las condiciones naturales quisieron preparar como si de un gran lienzo se tratara. Cuando se camina por la galería, al elevar la vista hacia la zona alta, a unos 4 metros del suelo, vemos una gran mancha de manganeso que cubre la pared. Y sobre ella, el artista prehistórico grabó su mensaje para que pudiera ser más nítido y claro. El artista se acercó sin saberlo a la técnica del camafeo, ya que las tonalidades de la roca caliza en superficie, gris oscuro, de la roca caliza grabada, gris más claro, y del negro de la mancha de manganeso, le dan una diversidad de matices que imprimen volumen y vida a la escena. En el contexto glacial, un área habitable se fue extendiendo bajo los pasos más suaves del Pirineo, buscando un microclima adecuado a la presencia humana, el agua dulce y la cercanía del mar. Un territorio que alcanza desde la cueva de Chauvet, a orillas del río Ardèche, en el sur de Francia, donde se hallan pinturas datadas en 33.000 años, hasta la asturiana de Candamo, con pinturas de igual o mayor antigüedad. Siguiendo el curso del Besnes, uno de los afluentes del Cares, y a 1 kilómetro de Niserias, nos acercamos a la cueva conocida como Cueva de las Brujas. Es la más próxima al santuario de Yonin y toma el nombre de un espolón rocoso del monte Pendendo, la Pica de Coimbre. La cueva de Coimbre está situada a unos 135 metros sobre el nivel del mar y a poco más de 30 sobre el río. Su historia para el arte parietal comienza en 1971, cuando 2 jóvenes del pueblo de Ayes se adentran en la gran sala de la cueva y descubren sus grabados. El protagonista de Coimbre es este gran bisonte, que el artista grabó en una zona de penumbra, pero que también recibirá la luz exterior según la hora solar. Y el artista sabe de esa condición, y por ello coloca ahí su mejor imagen. ¿Acaso porque se trate de la de su animal totémico? En Coimbre es una cueva ciertamente especial porque podemos hablar de 2 espacios. Un espacio en el que se sitúa en una zona central y, digamos, importante dentro de lo que es la gran sala, según se entra,
que es ese bisonte, que puede ser observado por un número determinado de personas, un número amplio de personas. Y por tanto estaríamos hablando de un arte que estaría localizado cercano al lugar de ocupación, visible y por tanto un arte público, en el cual todas las personas que habitaron, que decoraron y posteriormente habitaron esa cueva, fueron partícipes de ese bisonte. Además es un bisonte amplio con un grabado profundo y se ve y destaca. Por otra parte tenemos otro espacio, digamos de un difícil acceso. El propio espacio limita la presencia de 2 o 3 personas y los grabados además tienen que ser buscados a través de luz rasante, no son visibles una vez que se llega a esa galería, es decir, tienes que buscarlo, una de dos, o uno lo ha representado y sabe dónde está, otra persona se lo ha indicado o uno lo ha encontrado. Y por tanto estaríamos hablando de un arte más privado, restringido a determinados miembros de esos clanes, grupos familiares que habitaron las cuevas durante la prehistoria. Con la retirada de los grandes bloques de hielo, las condiciones de vida cambian. Los grupos humanos logran sobrevivir a los grandes fríos y desarrollar un sistema de organización social que incluye la agrupación numerosa de individuos, mejores capacidades de comunicación y la adopción de normas de convivencia. Ahora ya se puede diversificar el trabajo y manejar mejor los recursos. Para saber a qué período cultural está asociado un yacimiento, los prehistoriadores analizan los cortes del hueso del animal consumido. Así se sabe qué tipo de herramienta fue utilizada para darle caza y cuál para partirlo. Podemos ver, por ejemplo, en cuanto a los útiles de caza, las puntas de azagaya. Estas azagallas, las bases, la base, el área donde se enmangan las azagallas, varían a lo largo del tiempo. Y estos serían, por ejemplo, cánones que podemos tomar para ver en qué momento estamos hablando, dependiendo de si es una azagaya de base hendida, una valla losángica, una azagaya, por ejemplo, de canaludura central. Por otra parte, tenemos útiles que sirven para cazar a alta distancia, es decir, para propulsar esos proyectiles que ellos realizan. Los propulsores más antiguos que tenemos son solutrenses, el solutrense final. El solutrense final es una puerta que nos abre hacia una evolución tecnológica brutal. Esa evolución tecnológica la marca el magdaleniense. A partir del magdaleniense es cuando se empiezan a constatar una gran diversidad de útiles que nos habla de una especialización en la captación de recursos y por tanto un incremento de la población a través de los yacimientos, niveles arqueológicos que empiezan a ser cada vez más numerosos. La cueva de la Covaciella fue descubierta en 1994, en el transcurso de unas obras de ampliación de la carretera comarcal, a la altura del puente Golondrón. Aquí la entrada a la cueva, pero desde adentro. Ay. Pero a repartiros, al culo también, esto es. Bajar ahora que el pan que está abajo, ir bajando un poco para el de abajo. Ahí. Ahora pasamos para el de la izquierda. Voy a acercarme. Un zoom. Está marcado, ¿cómo se hacen los cuernos? Mira dónde metieron la pata. La Covaciella es una joya por muchas razones. La primera es porque estuvo cerrada desde hace 7000 años y se conserva extraordinariamente bien.
No sé si eso es... Lo que pasa es que luego también continúa por aquí esa mancha, así de seco, ¿no? Es que pero... La técnica es dibujo a carbón, en algunos sitios frotado, que forma esa especie de sombra, y finalmente seguramente hizo el grabado. Aunque hay otras figuras que están solo grabadas y todavía no han sido dibujadas. Pero la técnica es esa, carbón como línea, frotado, si estaba igual de blanda esa superficie que ahora, frotado suavemente, incluso en algunos casos está como previamente preparada la pared, y luego el grabado hecho con un útil que además yo creo que se hizo un útil o con piedra o con hueso dentado, como una especie de peinecillo, porque el grabado son líneas paralelas todo el tiempo. La colocación de los bisontes de Covaciella precisó de una planificación previa para lograr que pudieran ser vistos de una forma especial. El artista contaba con la luz y la mirada del espectador para que captara el voluminoso cuerpo. Pero además quería representar su fuerza imponente, sus barbas y su sexo. Tras el estudio realizado en la cueva de la Covaciella, se ha hecho un estudio posterior en el que se analizan otros bisontes representados en la cornisa cantábrica y zonas un poco más amplias de la zona de Pirineos franceses, sur de Francia, y hemos visto que se encuentran bisontes con similitudes, con características morfológicas y técnicas muy parecidas que nos hablarían de un territorio amplio, gráfico, que abarcaría la cornisa cantábrica desde Asturias, pasando por Cantabria, con cuevas como Castillo, Altamira, País Vasco y zonas del Ariès, de Pirineos franceses, con cuevas como Nío. Tras la boca de entrada, un paso muy estrecho obliga a colocarse en cuclillas para que el cuerpo pueda adaptarse a la forma de la roca, hasta quedar encajado entre sus huecos. El acceso a la cueva del bosque no es fácil. En cuanto la vista se acostumbra, ya pueden verse algo más que trazos sueltos. Se puede distinguir la mano del artista, que progresivamente va perfilando cada vez mejor la silueta y músculos de estos animales.
el bosque es un sitio donde también se ve una escenografía y en este caso la escenografía que se representa es en el panel lo que podría haberse visto fuera en la naturaleza, las cabras en la naturaleza. Y por tanto es muy monográfico, lo que tiene mucho interés. Si Jonin había un elenco enorme de signos y de representaciones de animales, etc., en el bosque, por el contrario, es algo mucho más concreto. Ellos no separaban, yo creo, no separaban la vida diaria de la vida de los símbolos. Vivían de la caza, de la pesca. Vivían de manera directa de la subsistencia del día en día, de lo que ellos tenían que hacer. Tenían que relacionarse muy estrechamente con el medio ambiente. Sus creencias están basadas en el hecho de ser cazadores. Entonces es muy difícil para nosotros, que somos gente de civilizaciones modernas, ponernos en su lugar. Ellos negociaban con la naturaleza de día en día. Entonces también negociaban con otras bandas, es decir, que entre religión y territorialismo y creencias que para poder influir su suerte, la fertilidad, todas estas ideas que los arqueólogos llevan más de un siglo imaginando, pues hay algo de ello en todas estas ideas. La información, seguramente hay mucha información que está registrado en el arte del Paleolítico Superior para enseñar a los jóvenes. Pero depende del contexto. Aquí estaban viviendo al lado de lugares donde hacían manchas en la pared. En otras cuevas hay que hacer una expedición larga y peligrosa para llegar al lugar de iniciación, tal vez, en unas condiciones de miedo, para imprimir en la mente de los jóvenes, tal vez, las lecciones capitales de la vida. Uno de los aspectos más enigmáticos del peculiar mundo de los signos rojos es la existencia de motivos gráficos identificados como representaciones femeninas. Desde los inicios del Paleolítico Superior y a lo largo del período conocido como Gravetiense, aparecen en Europa una serie de figuras esculpidas, las llamadas Venus, cuyo modelo fue repetidamente imitado. En la zona cantábrica solo ha aparecido una en la cueva de la Riera. Sí son más frecuentes las representaciones de posibles vulvas femeninas y figuras identificadas como mujeres vistas de perfil, como las que aparecen en las cuevas de Jonin y Tito Bustillo. Los signos rojos vulvares podrían estar en relación con la vida cotidiana asociada al sexo y la fertilidad de las mujeres, e incluso cabe pensar en la posible autoría femenina de estas pinturas. Han corrido ríos y ríos de tinta y de todo hablando de ello. Es muy difícil. Está claro
que es un motivo que desde el punto de vista simbólico, el tema del sexo femenino, la representación femenina con una insistencia en destacar los caracteres sexuales primarios o secundarios, o sea, la vulva o los grandes pechos, etcétera, es una constante en el arte mobiliar del inicio del Paleolítico Superior en toda Europa. Y en las zonas del suroeste de Europa, donde hay arte parietal, también desde los comienzos lo encontramos. Por ejemplo, la cueva más antigua datada desde el punto de vista del arte figurativo paleolítico en Francia, la cueva de Chauvet, ya aparece hace más de 30.000 años una representación explícita de mujer con el sexo perfectamente marcado, etc. O sea, hay una insistencia en ese tipo de representación, y que en el oriente de Asturias lo hemos traducido sobre todo en toda esa serie de representaciones vulvares que aparecen en diversas cuevas. Configurando el hábitat del Cares Deva, la red de cuevas se extiende por las de La Loja, Coimbre, Covaciella y El Bosque. Las de Mazaculos, Herrería, Balmori, El Cobarón, Cuetulamina, La Riera, Tres Calabres, Tebellín y Tempranas completan el Sella. Hoy se halla muy cerca del mar abierto, pero la actual desembocadura del río Sella se encontraría, en la época de los fríos, unos 5 kilómetros más alejada de la costa. El macizo de Ardines emergió del fondo del mar y comenzó a ser erosionado por un río que hoy llamamos San Miguel, responsable de abrir la grieta que recorre y forma esta gran cueva. Esa gran grieta y alguna más que hay más pequeña ayudaron a formar una serie de cuevas en todo el conjunto del macizo de Ardines. Cuevas que llegaron a ser probablemente 12 o más, de las cuales 6 están decoradas y habitadas probablemente todas. El macizo tiene una parte inferior por donde entra ahora mismo el río San Miguel, que teniendo en cuenta el nivel del mar de aquel momento, que se encontraría por lo menos 125 metros por debajo del actual, esa galería inferior quedaría descubierta y por tanto se usaría. ¿Se decoraría? Seguramente. Nosotros intentamos averiguar qué es lo que pasaba dentro, pero está lleno de argallos y no hay manera de hacer las cosas bien. El piso intermedio sería el de Tito Bustillo, que estaría completamente al descubierto de agua y donde se hizo la mayor parte de la actividad del sitio: vivienda, pintura, decoración, reunión humana. Y luego hay un piso superior, que es la parte de arriba de Ardines, del macizo de Ardines, donde hay varias cuevas. Hay varias que salen a sitios diversos. La Lloseta, la primera, que sale un poquitín muy cerca de aquí, y luego está la Cueva del Tenis, está la Cuevona, está Les Pedroses, está el Cierru, está Pandu, etc. Es decir, todo un conjunto horadado en el macizo que aprovechó la condición caliza de ese macizo, su exposición al aire y la existencia de corrientes de agua que la fueron erosionando, diluyendo esa masa de piedra. Estamos en la zona de la entrada antigua a la cueva de Tito Bustillo, aquella que se practicó durante el Paleolítico y donde habitualmente se actuaba más, se vivía más. Todo esto forma parte de lo que se llama la Gorgocera, por donde entra el río San Miguel y donde seguramente hay restos de ocupación a lo largo de muchos miles de años.
Nosotros prospectamos todo el interior de la cueva para ver las galerías, todo lo que existía en este interior. Y algunas cosas las encontramos nosotros directamente y otras nos las contaron, en su momento nos las mostraron. Esto, la Galería de los Antropomorfos, nos la enseñó Aurelio Capil Alonso, anterior director de la cueva, y penetramos con él a este interior. Es un sitio difícil para entrar. Realmente complejo, hay que subir primero y luego bajar. Y al final hay una gran plataforma llena de colorante rojo. Hay que bajar un pozo de unos 4 metros. Y a continuación, después de una pared, existe precisamente esta imagen de los antropomorfos. Uno masculino por la parte externa, cubierto por una piel de animal, probablemente un bisonte, con el sexo masculino erguido, grande. Y al otro lado de esa cresta estalagmítica, que es translúcida, existe la figura de una mujer que tiene un pecho pequeño y el sexo marcado de color rojo. Cuando se ilumina desde la parte exterior, una y otra figura se superponen, creando por tanto un coito estrictamente, algo que en su momento tuvo una significación especial para aquellos que prepararon el espacio, creando incluso muros artificiales y creando un lugar donde realizarían acciones diversas que en cualquier caso no conocemos bien. Hay más representaciones sexuales femeninas en otras partes de la caverna. Lo interesante es que también aparecen, al igual que las figuras antropomórficas, en cuevas vecinas, donde además se incorporan las formas fálicas. El panel principal de la cueva reúne todo tipo de pinturas y grabados de animales, aunque predominan los caballos y los cérvidos. Muchas de estas figuras tienen un tamaño y volumen considerables. Sabemos que hay toda una primera fase de color rojo muy antigua. De hecho, esas fechas que ahora se conocen, más antiguas, pues de Altamira, etcétera, coinciden con las de Tito Bustillo. Entre 40 y 30.000 años hay una fase muy importante de decoración de estas cuevas, y en ese momento ellos utilizan pigmentos con óxidos, lo que tradicionalmente llamamos ocre, y eso probablemente ha facilitado que esa fase antigua se conserve bastante bien. A esa fase podemos adjudicar parte del panel principal, las famosas vulvas, etcétera, ¿no? El panel principal es la mayor secuencia que tenemos dentro de la cueva. Podríamos decir, por tanto, que al menos hay 3 paneles. El más antiguo tiene una decoración de grandes felinos, de figuras humanas, tiene un antropomorfo femenino en el centro, y de signos, además de un bisonte y un par de caballos. El segundo panel, de una época más reciente, probablemente ya de entorno al Solutrense, quizás 20.000 a.C., un poco más cerca de nosotros, 18.000, ahí se está realizando otro panel diferente donde predominan figuras negras pintadas que se acompañan con grabados, muy abundantes grabados. Está todo completamente lleno de grabados.
pero por encima de ese segundo panel, digamos, se coloca una capa de pintura roja que iguala las figuras primeras y que además consigue una uniformidad del fondo del panel. Y sobre ese fondo rojo se realiza finalmente todo el conjunto de polícromos que nosotros vemos. Las decoraciones de Tito Bustillo han sido analizadas con técnicas de carbono 14, uranio torio y paleomagnetismo. Procedimientos con los que es posible obtener dataciones directas e indicativas sobre la edad prehistórica en la que fueron realizadas. ¿Hay otras formas de carbono 14? Sí, porque todo el yacimiento ha sido fechado con otro carbono 14 que necesita más materia y que nos da la época en la que se está viviendo y haciendo este tipo de elementos. Otra de las versiones que se utiliza y que en la actualidad hemos utilizado con un proceso largo y relativamente complejo ha sido el de las series de uranio. Ese procedimiento sirve para fechar las costras que están debajo de las pinturas y las que están encima, de tal manera que con la pintura o el grabado se hace un bocadillo, y ese bocadillo es la fecha intermedia, que es la que nos da exactamente el momento en que se realizó la pintura. Hemos utilizado ese procedimiento también, y el procedimiento además tiene la virtud de que coincide muy bien con las fechas de carbono 14 que tomamos. Las fechas de paleomagnetismo, que así se llama, son un poquitín distintas a las demás, pero entran dentro de un rango de variación normal. ¿Qué es lo que eso significa? Que la coincidencia de todos los elementos que usamos para datar es buena, y por tanto lo que decimos cronológicamente es bueno. Estas dataciones tan antiguas nos hacen plantearnos preguntas sobre si el ámbito de influencia de Tito Bustillo es el de un territorio frecuentado por los últimos neandertales o solo por los sapiens. Hasta ahora, los prehistoriadores se inclinan por adjudicar las primeras manifestaciones artísticas a los primeros humanos anatómicamente modernos y no al neandertal. Entre otras razones, porque para realizar grabados y pinturas tan perfectos es necesario poseer una inteligencia suficientemente desarrollada y por tanto un cerebro capaz. No está demostrada qué capacidad tenían los neandertales, pero se tiene más información de la que habían adquirido los sapiens sapiens o cromañones. Los artistas responsables del arte que hoy encontramos en las cuevas del Sella son las bandas de cazadores que establecían su geografía anual de yacimientos tanto en el cauce bajo como en el cauce medio como en el cauce alto del Sella, y que de alguna manera y por alguna razón que no podemos desentrañar pero que era muy poderosa para ellos, mantuvieron nada menos que a lo largo de 30.000 años ese impulso que los llevó a penetrar en la parte profunda de las cuevas y a representar estas figuras de animales y estos signos. La cueva del Bushu, en el Valle de Lieves, se abre al noroeste del pueblo de Cardes, en Cangas de Onís. Se sitúa a 200 metros sobre el nivel del mar y a 15 kilómetros de distancia de la costa de Ribadesella. El hallazgo de huesos de cervatos recién nacidos, así como restos de fetos, indica una estrategia de caza estacional que consiste en arrebatar a las madres sus crías o conducir a los rebaños a zonas con redes o empalizadas para su captura. Cabras y rebecos pudieron ser cazados despeñándolos en los escarpes rocosos de la propia cueva o abatiéndoles con el arco y las flechas. Si bien la cueva fue ocupada en muchos periodos, como muestra claramente sus manifestaciones artísticas, el yacimiento solo tiene una ocupación, que es solutrense en torno a los 18.000 años. Y entre los restos tenemos un gran animal como es el bisonte.
un animal que les proporcionaría tremenda cantidad de proteínas por su volumen en carne, ¿no? Y que evidentemente les tendría grandes dificultades para cazarlo y transportarlo hasta la cueva. Pero, como digo, es un animal con una gran cantidad de proteínas y por lo tanto sería muy apreciado por ellos en sus etapas de subsistencia. En el busio son muy conocidos los llamados tectiformes, es decir, signos en forma de techos que se repiten hasta el número de 19. Por lo tanto, representan un símbolo muy asimilado, un símbolo muy profundo, un símbolo cuya singularidad de la cueva es que se graban sobre las paredes y no se pintan como en otros yacimientos del Cantábrico. Los tectiformes son un signo muy frecuente en el arte paleolítico en todo el occidente de Europa. Y en cuanto que aparecen en muchas cuevas, fueron interpretados como cabañas para contener los espíritus de los difuntos, probables espíritus malignos, dentro de una concepción animista de la naturaleza. Que no roce. Vale, ¿puedes por ahí? Sí, sí, sí. A 5 metros de altitud sobre el nivel del río, encontramos la cueva conocida como La Lluera. Este es el nombre que se da a una zona en la que hay muchos cantos y bloques de río. Las paredes de La Lluera están grabadas hasta en sus más mínimos espacios. Los autores fueron rellenándolo todo de una forma, podríamos decir, obsesiva. Desconocemos las razones que tenían para hacerlo. ¿Estamos ante un mapa de piedra? ¿Una narración? ¿O un mero ejercicio artístico? El grabado es una técnica muy difícil de realizar. Exige dominio del dibujo, materiales específicos para trabajar la dura piedra y una visión escenográfica del espacio sobre el que se realiza la grabación. Sí, hemos encontrado un buril que además no es de siles ni cuarcita, es de un material muy duro, que es goetita, que está perforado y además es muy bonito, se ve perfectamente las perforaciones desde los dos extremos, de tal manera que seguramente sería para llevar colgado. Es como si fuera el instrumento del grabador o uno de los grabadores, que le da una gran importancia, por eso lo lleva colgado para no perderlo, porque efectivamente en estas paredes se graba, se regraba, se vuelve a grabar insistentemente las mismas figuras, y esa es la razón por la que son tan profundos los grabados. Entrando ya en la cueva, después de ver la figura de la entrada que nos indica que aquí estamos en un santuario, nos encontramos con la primera pared grabada hasta la más mínima expresión.
lo que en algunos casos hablamos del horror vacui, ¿no? Es decir, no queda sitio donde no se grabe. Como vemos, es una maraña completa, es como si fuera un callejero de una gran ciudad. Hay un friso en la parte superior que tiene determinada estructura y luego hay grandes figuras en distintos niveles. Podemos ver cómo, aprovechando también algunas diaclasas, algunas roturas de la roca, con esa misma convención de las tres líneas, para hacer una cierva, marca la línea de la cabeza, con esta diaclasa se aprovecha para la oreja, y la línea del cuerpo que viene por aquí hasta cerrarse en esta posición. Es posible que siguiera, lo único que pasa es que esta ruptura de la roca nos impide continuar. Y la línea del pecho vendría por aquí. Una vez más vemos esa insistencia, no sabemos interpretarlo, pero sin duda alguna sí sabemos decir que existe. Esa insistencia, esta machaconería de que la línea del pecho de las ciervas está mucho más grabada que el resto. Aquí se ve esta línea muy marcada, ¿no? Vemos esta figura de cierva que está afrontada a otra figura de cierva similar, pero mirando hacia adentro en el panel opuesto, es decir, se complementan unas zonas a las otras. Y aprovechando parte de estas líneas, vemos el uro, una vez más la complementariedad de ciervas con uros. El toro está aquí, que aprovecha parte de la línea de las ciervas, y se ve muy bien aprovechando este agujero. Imaginemos que sea el ojo, entonces la cabeza es esta de aquí, y en forma de lira la cornamenta estaría en esta posición. Con doble perspectiva, esto visto de frente, esto visto de perfil, vendría por aquí, con la cola elevada como mosqueando. Desde este lugar se domina toda la zona del cauce del río y de media montaña. La proximidad del agua dulce y los cantos rodados que el río Nalón acumula en sus orillas fueron dos buenas condiciones para que los grupos de cazadores tomaran la decisión de establecerse en estos parajes. En la falda del monte La Viña, en una abrupta sierra a 150 metros sobre el río, un gran mirador orientado hacia el este domina el valle. Este lugar horadado en la roca era un buen refugio. Su altitud suponía una ventaja frente a otros predadores. Y eso lo sabían los cazadores del Paleolítico. Y explica que el abrigo de La Viña haya tenido ocupación humana durante miles y miles de años. Siguiendo el frente de esta pared nos encontramos con unos grabados y líneas sorprendentes. A simple vista podrían parecer grietas naturales de la roca, pero los investigadores descartan que estos surcos hayan sido agrandados por un fenómeno natural y optan por explicar el origen de las profundas hendiduras como el resultado de un movimiento intencionado e insistente de una mano que sujeta un cuchillo con el que fractura la roca. Hoy puede saberse a qué grupo humano pertenecía esa mano, pero no por qué y para qué realizaba ese enigmático surco. Se limitan a rayas, surcos verticales, en algunos casos esos surcos también con algún ángulo, con algún signo, y que están muy profundos, cabe el dedo en el interior de esos surcos. La profundidad en algunos casos todavía está marcada en V, en otros casos en U. Hemos hecho unos estudios de lo que llamamos el campo manual, es decir, controlar la estatura de una persona, hasta dónde puede llegar con el brazo extendido, y tratar de ver, apoyándose en qué niveles,
pudieron hacer estas representaciones. La hipótesis es que los neandertales no hicieron nada y sí que para el primer horizonte, que es el que está más abajo, fueron los primeros sapiens que llegaron a esta zona. Y el segundo horizonte los hicieron los siguientes sapiens. Para entendernos más o menos, hace 30.000 años, 32.000, fueron los primeros. Y en cambio hace 23.000, 20.000, 19.000 los segundos. Los prehistoriadores descartan, a falta de una nueva comprobación científica, la adjudicación de algún tipo de actividad simbólica relacionada con el arte para los neandertales. Ni siquiera en ese momento en el que neandertales y sapiens pudieron haber coincidido en este territorio. Un paisaje espectacular y un camino de difícil acceso nos acercan a las historias de ciervas y caballos narradas en las cuevas de Torneiros. En este lugar se hallan 3 conjuntos de representaciones adscritas al segundo horizonte cultural del Nalón. Aquí, sobre un panel de 3 metros de longitud, se presenta un conjunto de 12 figuras con varias ciervas y caballos. Su estilo y técnica ya nos resulta conocido. Torneiros 1 y 2, que realmente son una sola cueva, aunque esté separada desde un punto de vista administrativo, fueron descubiertas en distintos momentos, y la primera vez que accedimos a ella fue por la noticia de ir a buscar unas pinturas rojas, que realmente existen pero que son de época medieval. En ese momento nos dimos cuenta que a la entrada había unos grabados y poco a poco fuimos leyendo esos grabados y nos encontramos con la representación de un conjunto de arte rupestre del estilo 2 del Nalón. Ahí aparecía un caballo fantástico de cabeza cuadrada con ese cuello ancho típico, parecido a los de la Lluera, típico de la Lluera. Ahí aparecían ciervas también típicas de la Lluera, las ciervas trilineales, y poco a poco nos dimos cuenta de que efectivamente había un panel dentro de estas características. Después, años después, aparece el camarín de las ciervas, que es el mismo conjunto, donde aparecen más de una docena de ciervas, también trilineales. Ciervas se encajan en ese segundo momento de manera perfecta. Y a unos metros, a unos 100 metros aproximadamente, es donde se encuentra otro covacho, que ese sí que se ve perfectamente, que es un balcón sobre el acantilado perfecto, donde o dentro del cual solamente hay grabada una cierva trilineal, pero con su cuerpo completo, de tal manera que es la cabeza típica del conjunto de la Lluera, pero su cuerpo completo, como también algunas de las ciervas de este horizonte 2 que en la Lluera son tan características. Los investigadores siempre tendemos a dar una explicación más allá de las formas a los sitios que tienen arte rupestre. Siempre intentamos buscar un significado al por qué hacían estas cosas, y para ello nos servimos mucho de la etnografía, del estudio y de la comprensión de grupos primitivos, grupos que viven de la misma manera que podían vivir los grupos cazadores-recolectores de hace 30.000, 40.000 años. Además de la etnografía, la investigación prehistórica se viene sirviendo de otras ciencias para construir posibles interpretaciones sobre arte parietal. ¿Es la pintura el primer lenguaje de signos prehistórico? ¿El primer texto escrito por los humanos? Las ciencias del lenguaje pueden ofrecer respuestas a este tipo de preguntas. Nosotros nos manejamos en nuestro alfabeto actual con 24 signos fundamentalmente. Bueno, los del Paleolítico Superior tenían una cantidad muy similar y podían representar lo mismo que estamos diciendo nosotros, porque es un vehículo de comunicación. Por lo tanto, se puede hablar muy bien de frases donde los elementos significativos se van conjuntando, cambiando de posición, etcétera, para decir cosas diferentes. El problema es que no sabemos lo que decían. Otra cuestión es qué se entiende por arte y si se puede considerar arte o no a las pinturas rupestres.
pero resulta incontestable que son las primeras manifestaciones de representación pictórica del ser humano paleolítico. A nosotros nos gusta hablar de grafías más que de arte, y yo naturalmente, a pesar de mi aspecto, me gusta la estética. Pero de todas maneras, inevitablemente, si nosotros resumimos el comportamiento humano a una sola parcela, siempre estamos mintiendo. Para mí arte es una creación plástica simbólica, y arte son aquellas imágenes que acompañan ideas o pensamientos importantes o trascendentes para una comunidad, para una sociedad o para una cultura. Es muy difícil saber realmente, cuando hablamos de arte, qué es eso, ¿no? ¿Qué es este arte? Sabemos lo que nos queda, son cosas gráficas, son manifestaciones gráficas que posiblemente están relacionadas con muchas cosas a la vez. Puede ser una expresión de un mundo simbólico, de un mundo mítico. Cuando se ponen a pintar grandes animales, esos animales seguramente no son meramente animales para cazar, representan, como otras muchas culturas, otra cosa, muy posiblemente. Esa es la pregunta más complicada porque aquí pueden chocar mis ideas con las de los prehistoriadores, que hay como corrientes de a esto no se le llama arte, se le llama un lenguaje, he oído cosas diversas. Pero desde nuestro punto de vista actual, desde nuestra definición actual del arte, esto es arte con mayúsculas, o sea, aquella gente hicieron arte. No sé si ellos eran conscientes de que eran artistas o eran chamanes o eran líderes de tribu, pero lo que está claro es que esto, desde nuestros parámetros, es arte sin lugar a dudas. El alba del arte es para los investigadores el momento crítico en que se produce la primera explosión del pensamiento abstracto. Y el dibujo, la primera técnica de representación pictórica. El alba del arte. El alba del arte sería un todo. Es decir, el alba del sería el principio del fin. Es poder comprender, analizar cosas que no vemos, pero que podemos sacar provecho. Es decir, la capacidad de abstracción que nos ha permitido hoy en día ser quienes somos. El arte paleolítico. Es el primer arte de la humanidad, sin duda alguna. Contemplar la primera obra maestra del genio creativo humano es tan extraordinario como fascinante. Entrar en una cueva con arte es poner los pies en el mismo suelo que pisaron los primeros humanos. Y permanecer en sus talleres de creación, aun cuanto pueda llegar a parecer irreverente, adentrarse en un espacio único y admirable. Cuando entramos en una cueva rupestre, a nuestra mente le resulta fácil jugar con el tiempo. Cada cueva, cada pared pintada, es parte del significado conjunto del arte franco-cantábrico. Y de eso se trata, de llegar a comprender el lenguaje del arte paleolítico. Y ese camino apenas ha comenzado. Al empezar a arrastrarme por el interior de la galería, no se veía ninguna huella de nada, no se veía ni un carburo, ni una firma, ni un plástico, ni una pila, nada de lo que sueles encontrar en cualquier cueva en la que haya entrado gente, ¿no? Y lo que sí veía era que las primeras huellas que aparecían eran las que iba dejando yo, ¿no? Y eso es una cosa, es una sensación que es muy difícil de explicar, porque era el darte cuenta que estabas entrando en un sitio donde hacía muchísimo tiempo que no entraba nadie, y que lo que tú estabas dejando era lo primero que se iban a encontrar los que viniesen detrás, ¿no? Es una cosa que por un lado te emociona y por otro te da un sentido de la responsabilidad tremendo, porque te das cuenta que estás entrando en algo que nadie vio hasta ese momento desde hace mucho tiempo, ¿no? El problema que tenemos ahora en Cueva Tempranas es que es una cueva que se quedó sin circulación interna de aire, de manera que aquí adentro estamos ahora respirando bastante agobiadamente porque no hay oxígeno suficiente. Entonces podemos estar durante un rato aquí en la parte de arriba, en el vestíbulo, pero intentaremos llegar después a una galería inferior.
De manera que hay que ir equipado con una serie de elementos externos que no facilitan precisamente que podamos circular con comodidad ni se pasen los equipos. No sabemos si será posible llegar abajo y documentar un poco mejor lo que hay. Pero que hasta el momento no se pudo completar. You